porque es cierta la profecía. Si el águila dorada ataca al cóndor, el jaguar americano despierta. La leyenda del jaguar. En el calor sofocante de Santa Marta, donde el Caribe se funde con la Sierra Nevada y el eco de los tambores indígenas aún resuena en el aire, el presidente Gustavo Petro elevó la voz no como un estadista cualquiera, sino como un chamán moderno invocando espíritus ancestrales. Era el 8 de noviembre, en plena tercera cumbre social de los pueblos de América Latina y el Caribe, y el mandatario colombiano, con la bandera de la Gran Colombia ondeando a sus espaldas. Que vendría un día en que el águila dorada atacaría al cóndor, y que en esa lucha del águila dorada tratando de destruir la vida del cóndor, se despertaría el jaguar. Pronunció una frase que ha sacudido las redes sociales y las cancillerías del continente: si el águila dorada ataca al cóndor, despertarán al jaguar ancestral. No era un arrebato poético, sino una advertencia cargada de historia y rabia contenida, dirigida directamente al corazón del imperio norteamericano y a su inquilino en la Casa Blanca, Donald Trump. En un mundo donde los misiles se disfrazan de justicia y los drones dictan soberanías, Petro ha desenterrado una leyenda latinoamericana que late como un pulso subterráneo, recordándonos que la selva no olvida, y que los pueblos originarios, dormidos pero vigilantes, pueden rugir de nuevo. Para quienes han seguido los discursos de Petro en estos últimos días, desde las tertulias matutinas en el Palacio de Nariño hasta sus intervenciones en foros multilaterales, esta invocación no surge de la nada. Es el clímax de una escalada diplomática que huele a pólvora y a hipocresía. Pero vayamos al origen de la bestia. ¿Qué es esta leyenda del jaguar? Que el jaguar ancestral va a despertar si el águila dorada se atreve a atacar el cóndor. No se trata de un mito arqueológico exhumado de códices mayas o quichés, sino de una construcción viva, tejida en las fibras de la resistencia indígena y el antiimperialismo bolivariano. El jaguar, ese felino moteado que acecha en las profundidades amazónicas y andinas, representa la fuerza indómita de los pueblos originarios, los Emberá, los Wayuu, los Muiscas, que aún custodian los secretos de la tierra. Es el guardián chamánico, el espíritu que devora a los invasores, un eco de las deidades mesoamericanas donde el jaguar era señor de la noche y devorador de sombras. En esta alegoría, el cóndor, símbolo de los Andes, de Colombia, Perú, Bolivia y Ecuador, encarna la dignidad altiva de América Latina, esa ave que surca los cielos de la libertad con alas de independencia. Y el águila dorada, o ironía cruel, no es sino el emblema rapaz de Estados Unidos, el águila calva de su escudo nacional, teñida de oro para evocar la codicia de sus intervenciones, desde las doctrinas Monroe hasta los golpes de Estado orquestados en el Cono Sur. La leyenda advierte: si el águila osa clavar sus garras en el cóndor, el jaguar ancestral se erguirá de las entrañas de la selva, uniendo a los oprimidos en una marea imparable. Pero entonces yo sí le diría a Rubio y a Trump: cuidado, están atravesando el Caribe de los libertadores, cuidado, se están metiendo con la patria de Bolívar. ¿Acaso es que no han leído la historia de Bolívar? No es fatalismo místico, sino una metáfora política afilada como un machete. La historia de América es un ciclo de dominación y rebelión, y Petro, con su bagaje de exguerrillero del M-19, sabe que el despertar no es promesa, sino amenaza. El contexto que enmarca esta invocación es tan crudo como un misil surcando el horizonte caribeño. Hace apenas 3 días, el 7 de noviembre, un pescador colombiano de nombre Alejandro Carranza, padre de 2 niños, un hombre humilde de Taganga que quizás cargaba en su lancha mercancías prohibidas para sobrevivir en un país donde la pobreza es pandemia, fue vaporizado por un dron estadounidense en aguas internacionales. No hubo juicio, ni habeas corpus, solo la frialdad de una operación antinarcóticos que Washington justifica como defensa hemisférica. Petro lo denunció como una ejecución extrajudicial, un asesinato que viola el derecho internacional y que huele a venganza selectiva. Detrás, el telón de fondo es Trump, aliado con el senador Marco Rubio, es el confloridano de origen cubano que sueña con invasiones y lobbies de exiliados. Trump ha ordenado bombardeos en el Caribe y el Pacífico, ignorando la soberanía de naciones que, para él, son meros peones en su tablero de ajedrez geopolítico. Pero del otro lado del Atlántico, y en los pasillos fríos de Washington, la derecha colombiana,
Esa élite uribista que aún lame las botas del tío Sam desata su histeria. Amenaza terrorista, gritan en Semana y RCN, pintando a Petro como un loco drogado que sale en sus alocuciones para espantar inversores. Aliados de Álvaro Uribe, el eterno fantasma del paramilitarismo, lo acusan de guerrillero revanchista, ignorando que su amenaza es mera defensa de un pescador muerto. Rubio, desde Florida, tuitea sobre fake news y narcos en el palacio, mientras Trump, fiel a su estilo, retuitea memes de Petro como un dictador tropical. Es el viejo libreto, deslegitimar al disidente, criminalizar la resistencia y encima, posar de salvadores. Pero en esta farsa, el jaguar no tiembla. Ríe ante la caricatura de un imperio que bombardea lanchas mientras sus bancos lavan miles de millones en cocaína. Profundicemos en el eco histórico, porque esta leyenda no es invento de Petro, sino herencia de un continente forjado en sangre. Remite a Simón Bolívar, el libertador que en Angostura soñó con una América unida contra el águila española y, por extensión, contra toda águila posterior. En las llanuras de Boyacá, ejércitos campesinos con lanzas, esos mismos pueblos del jaguar derrotaron a legiones imperiales, un precedente que Petro invoca con maestría. Están entrando en la tierra natal de Bolívar, donde huracanes de libertad barrieron con reyes y repúblicas. Es también el espíritu de los zapatistas en Chiapas, de las marchas indígenas en la Amazonía, de la paz total que Petro persigue contra vientos y mareas. En un 2025 marcado por la reelección de Trump, ese vendaval de proteccionismo y xenofobia, la leyenda se erige como antídoto, no a la guerra, sino a la sumisión. Al final de este tapiz de símbolos y sombras, la leyenda del jaguar nos interpela a todos. Para los que escuchan a Petro, esos millones de colombianos hartos de extradiciones y balas gringas, esos latinoamericanos que ven en su figura un faro contra el neoliberalismo, es una invitación clara. Entender que el rugido no es agresión, sino autodefensa. Trump y su corte de halcones, Rubio, el obvista de Miami, Pompeo, el eterno guerrero de las sombras, subestiman el pulso de un continente que ha sobrevivido a peores águilas. Petro, con su profecía, no amenaza, educa. Nos recuerda que el jaguar no ataca por placer, sino por instinto. Proteger al cóndor herido, al pescador olvidado, a la selva que arde bajo drones indiferentes. En Santa Marta, mientras la cumbre concluye y el sol se hunde en el mar, uno imagina al jaguar acechando en la niebla de la sierra. Dormido, sí, pero con ojos abiertos. Y si el águila osa atacar, el continente entero, de México a la Patagonia, se unirá en su despertar. No para destruir, sino para renacer. Cuidado, señor Trump. La historia de América no se escribe en Washington, sino en las venas de sus pueblos. Y ellos, ancestrales e indomables, ya han empezado a rugir. No despierten el jaguar. Aún podemos hablar. América del Sur puede salvar a los Estados Unidos limpiando su matriz energética.